Darío Arizmendi es una de las voces más influyentes del periodismo colombiano. La entrevista fue intimidante. Durante décadas estuvo al frente de los micrófonos, informando, analizando y siendo testigo de los acontecimientos que marcaron la historia del país. Porque usted con la entrevista que le hizo a ese criminal acaba de poner la primera piedra para legalizar el paramilitarismo en Colombia. Por supuesto, recordará el momento en el que una bomba puso en jaque a Caracol Radio. Me dijo, es un carro bomba. Y venía para Caracol. Tengo que sacarlo ya. Hablará de cuando entrevistó al líder de las autodefensas, Carlos Castaño, uno de los momentos más álgidos de su carrera. Y Castaño me dijo, mire, si a mí me pasa algo, el hombre de mi mano derecha es Mancuso. Esta tarde, desde su lugar de retiro, Darío Arizmendi, en Se dice de mí, contará la verdad de su existir. O sea, yo, ¿por qué me tengo que ir de mi país? Y me dijo, no, te van a matar. Y te van a matar de aquí a mañana. Desde muy niño aprendió que no hay amor más incondicional que el que siente un ser humano por su familia. Mi papá, entre muchos oficios que tuvo, él era organista y era cantante. Tenía una voz de operática verdaderamente fenomenal. Pintaba. Cuando llegábamos al apartamento de mis abuelos, siempre él estaba con un caballete, ya muy anciano, pintaba, era muy artista. Y en una ocasión vino al Teatro Junín de la ciudad de Medellín, que ya no existe en la playa con Junín, esa compañía italiana. Y en uno de los momentos de una entrada, cuando debería haber entrado el cantante de ópera, entró mi papá desde el auditorio, estaba en la tercera o en la cuarta fila. Y él no se aguantó y se levantó a cantar y a terminar como la canción que estaban haciendo, y lo invitaron a ser parte de esta filarmónica de viajar por el mundo, pero él tenía a su cargo pues sus hermanos y dijo, no puedo, no me puedo ir. Y ahí perdió una gran oportunidad, pero nosotros ganamos seguramente un gran padre. Y a mi papá le tocó trabajar y levantar toda la familia, a sus hermanos y recién casado, y lo sacó adelante. Mi mamá, que era de una familia muy liberal políticamente, pero muy creyente, iba a misa cada 8 días, como la mayor parte de las familias paisas en esa época. Mi mamá estaba en misa cuando escuchó esa voz, también se intrigó. Y dijo, ¿quién es ese señor? Yo no lo había visto nunca en el pueblo. Entonces conoció a mi mamá, a mi papá, y ahí se enamoraron. 8 hombres y una mujer, la mujer en el medio. Era víctima de todos los 8 hermanos. Y Marta Luz le dio un soporte a la familia porque se graduó de bachillerato y dijo, yo voy a ayudar a sacar adelante a mis hermanos menores. Mi mamá se puso la batuta y empezar a ayudarle a mis abuelos como todo el manejo de la casa, del cuidado. A ella le dolió muchísimo, muchísimo. Yo creo que fue su gran frustración, no haber podido estudiar, y algún día Darío incluso dijo que ella, donde hubiera estudiado y hubiera ido a la universidad, hubiera sido la más brillante de los 8. Estudió periodismo gracias a que su hermano Octavio le habló muy claramente sobre el futuro. Y me dijo, ¿tú qué vas a estudiar? Y yo le dije, Derecho. Ya me inscribí en la plazuela de San Ignacio, en la sede de la Universidad de Antioquia, antes de que se construyera la ciudad universitaria allí. Me dijo, no seas pendejo. Derecho. Es una carrera ya que no tiene ningún futuro en Colombia. Estudia algo de futuro. ¿Cómo qué? Me dijo, periodismo. Y periodismo. En mi cabeza nunca había pasado ser periodista. Creo que nos ha servido a muchos, Darío Arizmendi, después de ese consejo que el exgobernador de Antioquia y político conservador pues le dio a su hermano Octavio Arizmendi. Tanto Ignacio Arizmendi, su otro hermano, como Darío
fueron profesores, mis profesores en la Universidad Pontificia Bolivariana, profesores de periodismo. Siendo Octavio el hermano mayor, en ese momento ministro de Educación y gobernador de Antioquia, aconsejaba mucho a sus hermanos, y a mi padre le encontró esa vocación en el periodismo, esa alma como de las humanidades. Fue él el principal, digamos, como actor que propició que mi papá realmente decidiera cambiar de carrera, que decidiera darse una oportunidad de ir a España, que le ayudó con el ICETEX, que le ayudó incluso con la misma Universidad de Navarra para poder ir allá. Y siquiera lo hizo, pues porque el ejemplo son su obra de labor como periodista y reconocimiento pues por muchas instituciones y premios que tiene. Y él pues bien arriesgado se ha sido en su vida, entonces ese tal vez fue el primer riesgo que tomó y creo que le salió bien. Yo salí realmente pronto de Medellín, que me fui a estudiar al exterior, con un totogol que me gané, con 2 amigos. Y con eso mi mamá compró el ajuar, 2 vestidos, zapatos nuevos, un par de suéteres, y con un préstamo del ICETEX. Me mandaban 80, el equivalente a $80 mensuales. ¿Cómo decir que no en esa época? Irse para España a estudiar periodismo y de cierta manera le cambió su destino totalmente. Adaptarse al estilo de vida de España fue retador. Muerto el miedo y el susto. Claro, llegar a un ambiente que no conozco, con una coyuntura sociopolítica. Nunca me interesó ser liberal ni conservador, no nada, o sea, el proceso de adaptación fue durísimo. La primera comunicación que nosotros recibimos de él, que había llorado mucho y que estaba muy aterrorizado de enfrentarse a un mundo nuevo, le tocó llegar en el frío, que en esa época caía bastante nieve en España, ya casi no cae prácticamente. Las cartas se demoraban más de 2 meses en llegar, dejaban de saber de ellos, pero para ellos eso fue una experiencia inolvidable y fantástica, llegar a Europa a estudiar. Y llegué a trabajar de mesero en una feria de San Fermín. Pero me acuerdo que solamente fui el primer día porque el segundo amanecí en Guayabao y listo. Y cuando me presenté de nuevo al trabajo me echaron. Pero a partir de ese momento dije, no, pues, me encantaba el vino, todavía no. Póngase serio, joven. Yo creo que para esa época, y no ha cambiado, le gustaba el vino, las mujeres y los toros. Duró 5 años sin volver a Colombia. Su prioridad era formarse como periodista. Primer reportaje. Yo llegué, me pusieron, tomé todos los datos, el fotógrafo, el cadáver, el lugar del accidente. Hago el trabajo, se lo llevo y textualmente me dijo, perdón Darío, esto es una mierda. Y yo me traumaticé, empecé a llorar. Yo dije, no, fracasé. El tipo me vio tan confundido y al rato me volvió a mandar a llamar a su oficina y me dijo, Darío, no, tu trabajo es muy bueno y lo vamos a publicar y ahí vas a ver, incluso fírmalo, pero te tenía que dar una lección de humildad. Y ya de ahí en adelante, todos los días me mandaban a la calle como reportero. Regresó a Colombia para asumir un gran reto, ser jefe de redacción del Colombiano, uno de los periódicos más importantes del país. Desde allí comenzó a dejar su huella en el periodismo nacional, liderando investigaciones, modernizando la redacción y enfrentando el desafío de informar en tiempos difíciles. Entré de jefe. Y los otros, ya había una serie de gente muy grande, ya mayores, que no lo podían creer, ¿no? Y que me veían como el muchachito lo sacamos en patadas. Dije, yo quiero aprender a ver cómo se hace todo ese proceso, quiero ser amigo de los linotipistas, de los armadores,
y me quedé una semana entera, hasta las 2, 3 de la mañana que salía el periódico a la calle. Y eso fue impactante. Rápidamente me di cuenta, primero que el colombiano era muy importante, segundo que el cargo era muy importante, y tercero que yo ya iba a empezar a manejar otro mundo completamente distinto y que no podía defraudar. Me acuerdo mucho de la anécdota que cuando él llega a la oficina del director del periódico no lo reconocen porque lo ven tan joven que no sabían que él era Darío Arizmendi, y finalmente él se presenta y dice, sí, soy yo, y le dan un poco como esa bienvenida de sorpresa. Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Todo lo que sale es malo, negativo. Continuamos en Se dice de mí con la vida del prestigioso periodista Darío Arizmendi, dueño de una hoja de vida intachable y descrestante. Entre otros grandes logros, fue fundador del periódico El Mundo, para luego volver a Colombia y aplicar lo aprendido. Raúl Aguilar, secretario de Hacienda de Antioquia, lo hizo. Y Raúl me dijo, ¿tú no has pensado de pronto, con toda esta experiencia que ya tienes, habiendo trabajado en Nuevo Diario, habiendo trabajado en La Casa, que era otro periódico en el que yo empecé a trabajar, es que hay un grupo de empresarios liberales que queremos fundar un periódico? ¿Te llama la atención? Y yo le dije, claro que me llama la atención. Hasta que se cristalizó la idea de un capital, pero yo participé, esa es otra experiencia maravillosa, en la compra de la maquinaria, en todo, absolutamente en todo. Un par de viajes a Estados Unidos relacionados con esto me ayudó una barbaridad. Y ahí vi a Darío el profesional, a Darío el periodista, a Darío el no solamente el periodista, sino el gerente ejecutivo, el director ejecutivo de la visión, de la estrategia. Y ahí fue cuando él empezó a iniciar esa idea de la creación del mundo. Digamos, su gran logro fue fundar el periódico El Mundo y sacar adelante el periódico El Mundo y ponerlo en el mapa de los medios de comunicación en nuestro país. Y yo creo que ese libro en otras partes seguramente tuvo muy buen éxito. Un hombre de grandes retos, Darío Arizmendi siempre estuvo dispuesto a asumir desafíos en el periodismo. Fue el elegido para reemplazar a Yamid Ahmad en Caracol, una de las posiciones más exigentes y de mayor impacto en los medios de comunicación en Colombia. Me sentía muy halagado, muy honrado, con mucho miedo al mismo tiempo de que fracasara. Y además yo le dije al Alarcón, óyeme, yo no trabajo en radio. Y me dijo, no, estamos seguros de que eres tú. Julio Mario Santo Domingo quiere que vayas a Nueva York a conocerlo. Y yo me fui para Nueva York a conocer a don Julio Mario Santo Domingo, que el primer día tuvo el detalle, la deferencia de invitarme a almorzar a su casa. Darío era un hombre que estaba mucho más centrado en el periodismo y el periodismo escrito y en un escenario paisa. Y da un salto enorme, creo que lo coge para darle el salto Ricardo Alarcón y lo mete en una vaca loca muy interesante, porque sentarse en el puesto de Yamid cuando no era un personaje radial, comenzando en un momento además de conflicto internacional, arrancando con todas las veras y la gente dijo, no, eso va a durar 2 semanas, no va a durar nada, estuvo casi 3 décadas. Finalmente le cogió el ritmo y se convirtió él mismo en un monstruo de la radio. Él cuando estuvo al frente de 6 AM, cargo al que llegó ante la incredulidad prácticamente de todo el mundo, le dio una dinámica, una orientación, una idea completamente diferente en el lenguaje, en el manejo de la noticia, en la relación con los periodistas, con los entrevistados y con la gente. Aquí le pregunto, Gabo, ¿usted es un buen hijo? ¿Es un buen padre? Uno de los trabajos periodísticos más admirables fue la entrevista que le realizó a Gabriel García Márquez. Usted menciona a las mujeres, su abuela. ¿Qué recuerdo le trae? Que hablaba el castellano más expresivo que yo recuerdo en toda mi vida. Me acuerdo que puso un suéter rojo, pero fuerte, a las 2 de la tarde, en una playa de Cartagena. Y yo le decía, Gabo,
¿vos tienes calor? Me decía, no. Cuando yo estoy nervioso, me muero del frío. Y tú me tienes nervioso. ¿Cómo te voy a poner nervioso yo? Sí, porque es que no sé lo que me vas a preguntar. Sí es cierto que le tengo mucho miedo a la entrevista, pues que es algo que me viene desde la escuela, desde que tenía que presentar exámenes. La única diferencia entre aquello y esto es que en aquel momento el único asustado soy yo y ahora son ustedes también, lo cual es una buena compañía. Pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Creo que de los pocos personas con Germán Castro Caicedo que pudieron acercarse a García Márquez desde el periodismo de igual a igual, pues ha sido Darío Arizmendi. Tuvo el privilegio de estar cuando a Gabo le entregan ese premio Nobel en Estocolmo y tuvo, digamos, ese puesto muy en primera fila de ser amigo de él y poderlo ver como realmente la persona que era. Evidentemente Gabo dijo, quiero que vayas con Ana y nos acompañen a la recepción del premio Nobel en Suecia. Y fueron 3 días de gloria. Lo vimos todas las noches. En nosotros, diferentes momentos también en la vida, nos encontramos con Gabo, estuvimos en su casa en México, vimos tantas anécdotas, entonces era una relación muchísimo más cercana, como mucho más del alma. Y claro, las historias que ellos vivieron juntos fueron maravillosas. Mi papá tiene muchas historias en Cuba, incluso, que vivió con él. A nosotros, a Andrea, Manuela, a mí siempre nos llamaba como sus sobrinos y siempre lo veíamos como un tío muy cercano. Para Gabo, Darío fue su confidente. Le hablaba del amor, le hablaba del país, le hablaba del periodismo. Una bellísima relación, además, que se mantuvo por espacio de muchas décadas y que hizo que además Darío, sin darse cuenta, yo creo en un primer momento, tuviera siempre una cantidad de fotos, recuerdos, documentos, cosas que además Gabo le confiaba como un verdadero amigo. Con historias inéditas, con fotografías inéditas sobre el Gabo no contado. Y la verdad es que tuvieron una amistad entrañable. A lo largo de su carrera periodística se encontró con personajes muy particulares. No era fácil capotear a los carteles de la droga en Colombia. Y llega el loco, que era loco, Alberto Giraldo, un tipo genial, repentista, mamagallista. A mí me caía supremamente bien. Entonces me dijo, mira, vengo en nombre de unos empresarios caleños que te quieren conocer. Llevaba 3 o 4 meses de Caracol. Y yo le dije, ¿quiénes son? No, son 2 tipos fantásticos, ¿no? Empresarios extraordinarios. Pero te quieren conocer. Y le dije, hermano, yo acabo de llegar a Bogotá, estoy apenas arrancando en radio. Diles que en otra oportunidad, que hablamos. Y fui donde Alarcón, donde Ricardo Alarcón, que es de Cali. Y le dije, mira, Alberto Giraldo me plantea una invitación de unos señores Rodríguez Orejuela para visitar Cali. Abrió los ojos y me dijo, no se te vaya a ocurrir. Es que no, los tipos en ese momento no eran muy conocidos. No, ni de vaina. Y no, yo ya dije que no. En un puesto como el que tenía Darío y en el momento histórico que le tocó, no solamente se trata de capotear la noticia, también el poder, también las intrigas, también las tragedias, también las felicidades de un pueblo, la intimidad de la gente. Y todo eso hay que hacerlo como un Fred Astaire, y él era muy bueno. No hay persona, yo creo, que haya sido parte de la historia de las últimas 5 décadas que no haya tenido algo que ver con Darío Arizmendi, que no se haya encontrado con él, que no se haya topado, que no lo haya entrevistado. Es que tantos años en el programa más importante de la radio, pues sin duda lo hizo hablar con casi todos. Mejor dicho, el que no habló con Darío Arizmendi no era nadie. Con eso lo pongo así. Pase lo que pase, nunca se acostumbrará a dar ni escuchar esas noticias que van cargadas de dolor, violencia, desesperanza e injusticia social. Casi que estoy por dejar de oír radio y dejar de leer prensa.
porque es tal la intensidad de la violencia de las noticias negativas y falta más imaginación y más talento por tratar de establecer un balance con noticias un poco más de interés humano, más amables, más simpáticas. Pero es que todo lo que sale es malo, negativo, y uno se va volviendo pesimista sobre el futuro del país. Yo estoy en este momento francamente preocupado, y preocupado ya no por uno, porque como que los años se van llevando la resignación. Todos sabemos que nos vamos a morir, no sabemos cuánto, pero que me preocupan son los nietos. Una amiga que era la secretaria de prensa de la embajada me dice: Darío, ¿dónde estás? Y yo le dije: en un restaurante. Es que necesitamos verte urgente. Y yo le dije: pero bueno, mañana, dime a qué hora. Mañana no, hoy. Hoy, son las 3:30 de la tarde. Te tienes que venir. Entré y había 4 o 5 gringos, 3 de ellos grandes, altos y morenos. Y me dice la de más alto rango: te tienes que ir de Colombia. Yo no tengo ningún viaje, ¿sí? Te tienes que ir. Pero es que yo no he hecho nada, o sea, yo ¿por qué me tengo que ir de mi país? Y me dijo: no, te van a matar. Y te van a matar de aquí a mañana. Mi papá, yo creo que confía mucho como en los ángeles y en esas como providencias, y al final pues este tipo de mensajeros, aunque era muy difícil recibir esos mensajes y uno tener que asumir esa realidad, pues al final él las agradeció siempre y decía: ok, pues me están avisando, me quieren salvar y voy a hacer caso. Llega Ana, me encuentra empacando mis cosas y me dijo: ¿a dónde nos vamos? Y yo le dije: no sé, pues nos vamos. Y llegamos a Miami. Vimos que era como lo más seguro y lo más a la mano. Como buena familia paisa, muy disciplinados, nosotros estábamos en la universidad en medio de un semestre académico y mis papás nos dicen: la universidad sigue, no se puede parar, y nosotros nos vamos porque tampoco podemos parar. Entonces, pues esas son las decisiones que tuvimos que tomar en ese momento, y claro, fueron muy complejas. Elegir un poco entre la privacidad y la familiaridad, no podíamos salir, no podíamos tener una vida normal y corriente. A Darío nunca le tembló ni el corazón, ni su profesionalismo, ni le tembló su voz para decir la verdad. Y lo hizo en momentos muy difíciles de Colombia. Y estando en Miami, fíjate lo que es la vida, pasó por Miami Juan Luis Cebrián, del Grupo Prisa, que era en ese momento el director del diario El País. Un hombre muy poderoso, un gran profesional, y ya nos habíamos conocido. Y me dijo: oye, ¿qué coño haces esto aquí? Pues yo sé que tienes un rollo, pero esta ciudad es muy aburrida, es muy rica para pasear y estar unos días en la playa. Pero no, tú no te puedes quedar aquí, te vas a anular intelectualmente. ¿Por qué no te vas para Madrid? ¿Puedo? Digo: claro, te estoy invitando a que te vengas a trabajar desde allá, desde Madrid. Para Darío fue muy doloroso, porque qué bueno que es España y qué maravilla que puede ser Miami, pero no a las malas, no porque toca. Y Darío tuvo que muchas veces dejar su esencia aquí, su familia, su escenario, para estar unos meses por fuera mientras se tranquilizaban unas situaciones que además le advertían perfectamente los organismos de seguridad. Pero yo sé que para Darío fue algo muy duro. Él es un hombre muy colombiano, muy arraigado, muy de sus amigos, de la familia, y haber estado ese tiempo lejos, aunque él estudió en España, no era un lugar tampoco extraño para él. Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
ustedes secuestran, ustedes ponen bombas, ustedes matan, asesinan. Y no se pudieron dar datos ni detalles de lo que estaba ocurriendo a pesar de que ya el país sabía. Entramos a la recta final en la vida de Darío Arizmendi, director de noticias de Caracol Radio desde 1991 hasta 2019, ganador de gran cantidad de galardones, entre ellos el premio Ortega y Gasset, quien ha dejado enormes lecciones de periodismo en cada uno de sus trabajos, como la entrevista que le realizó a quien fuera el líder de las autodefensas, Carlos Castaño. Hay quienes dicen que Carlos Castaño y las autodefensas defienden a los terratenientes, a los oligarcas. Mi papá, la verdad, nos dijo, o sea, invitó a mi hermano a comer, comimos todos acá en la casa y fue como, me voy mañana, voy a ir a hacer esto, esto y esto, puede que no vuelva. Fue tenaz, pero cuando me llama un parlamentario, que en paz descanse, que conocía a Castaño y ese mundo, y me dije, mira, ¿te interesa entrevistar a Carlos Castaño? Yo le dije, sí, pues depende. Él pone una condición y yo le dije, ya no me gusta. La única condición que pone es que tú tienes que ir de corbata. Porque él va a estar de corbata y de civil, no con esas botas y el uniforme militar y tal. Y no vas a saber para dónde vamos, sino que es tierra caliente cuando estés en el aeropuerto y montado en el avión. Bueno, déjate, yo lo consulto, entonces llamé a Augusto López. Y le dije, jefe, se abre esta ventana. Y me dijo, no te da miedo. Yo le dije, sí, esta es una profesión de riesgo. Sí, me da miedo, pero fulano de tal es el enlace y yo le dije, mi condición es que vengas conmigo. Si a mí me pasa algo, a ti también. Pues tú eres mi seguro. Y así se hizo. El parlamentario me acompañó, ya lo mataron. 100 fincas, 20 son de narcotraficantes. Más o menos esa es la estadística que yo manejo. Y todos le pagan, las 100. Las 100 me tienen que pagar, exactamente. Le tienen, no voluntariamente, le tienen que pagar. Sí, señor, yo también soy extorsionista. Ser periodista en Colombia era una de las labores más peligrosas del mundo. Yo creo que era un trabajo que era inmensamente peligroso. Cuando el hombre apareció al rato, llegó el helicóptero y el que manejaba el helicóptero era Mancuso. Y Castaño me dijo, mire, si a mí me pasa algo, el hombre de mi mano derecha es Mancuso. La entrevista fue intimidante, además me dijo, ¿y la corbata? Si no trajo la corbata, entonces no hay entrevista. Mire, compré vestido, corbata, zapatos para esta entrevista porque yo quiero estar en el mismo plano de todos los personajes que usted entrevista. Yo no estoy defendiendo un negocio ilícito, yo estoy defendiendo los bienes de un colombiano, de un ser humano. Y quien se beneficie de una seguridad que yo brindo, pues tiene que... ¿Pero esos narcotraficantes le pagan? No me pagan por ser narcotraficantes. Y en ese tema de haber entrevistado a Carlos Castaño, de haber entrevistado guerrilleros, Darío siempre tenía por encima dos cosas: el país y el periodismo. La entrevista con Castaño fue muy criticada. Él fue muy valiente porque había quienes, el país se polarizó completamente. Había quienes pensaban que bienvenido mirar esa cara y conocerlos de frente a un paramilitar de esa calaña. Pero otros pensaban precisamente no se le puede dar voz. Imagínate, en ese momento no había celular, no había nada, nosotros nos mirábamos y decíamos ya debe estar llegando a tal parte, de pronto ya debe estar en tal lado. Entonces al final, pues nosotros viviéndolo desde aquí, pues fue obviamente una percepción totalmente distinta a la del ciudadano común, al que simplemente le parece un titular que dice Carlos Castaño da la cara y Darío Arizmendi lo está entrevistando. Todavía siguen cayendo vidrios de los diferentes edificios que quedan precisamente cerca a Caracol Radio. Ya se conocen detalles del vehículo que habría tenido precisamente la carga explosiva. Y eso se sintió como ¡pah! Y yo dije al aire,
acaba de ocurrir una explosión de origen indeterminado que ha afectado el costado nororiental de Caracol Radio. Nosotros vemos aquí al fondo que unidades de la SIJIN y del DAS se encuentran en este momento tomando las pruebas respectivas en los destrozos, en los hierros y en todo, digamos, lo que ha quedado de esta explosión para las investigaciones respectivas. No sabíamos muy bien de dónde venía esa bomba, pero quedamos todos absolutamente petrificados. Y ahí Darío dio una clase de periodismo. Primero, de afrontar el hecho con tranquilidad. Segundo, con responsabilidad, de no aventurarse a ninguna afirmación. Y determinando una cosa que es fundamental en el periodismo, que cualquier noticia hay que confirmarla. Al minuto llegó el jefe de seguridad de Caracol con un escolta mío que se llama, le decíamos Pulgarcito, Luis García, y me cogió del saco y me sacó. Me dijo, es un carro bomba. Y venía para Caracol. Tengo que sacarlo ya. Fue muy triste, muy duro. Yo salí corriendo en un taxi para Caracol. Mi mujer, no, qué cuidado, qué... Y yo pensé que me iba a encontrar el edificio caído. Ahí estaba doña Erika Fontalvo, compañera nuestra, estaba Narda Guarín, estaban sosteniendo la transmisión, nos sentamos y seguimos con el asunto, pero de verdad que fue una cosa muy dura para Caracol. Afortunadamente, que era una de las cosas que nos preocupaba, nadie resultó muerto. Honestamente, por 15 minutos pensamos que estaba muerto y ahí entra él por la puerta, atacado, llorando ya, ahí sí muy conmocionado y como muy conmovido por todo lo que acababa de pasar y nos encuentra aquí emperradas llorando a mi hermana y a mí. También se reunió con el líder guerrillero de las FARC, Raúl Reyes. Darío, quería que nos viéramos, porque usted con la entrevista que le hizo a ese criminal, a ese bandido, a ese secuestrador, acaba de poner la primera piedra para legalizar el paramilitarismo en Colombia. Yo le dije, quieto ahí. ¿Cuántas veces ha salido usted en Caracol? ¿Cuántas veces no hemos entrevistado a sus jefes o a sus compañeros? A ver. Entonces, a ver. Los dos son asesinos, los dos son guerreros. Cada uno está peleando desde un bando, desde una orilla. No es mi papel condenar, sí, pero es que nos puso en igualdad de condiciones. De cara a la gente en Colombia, a la opinión pública, estar en el mismo plano. Con métodos bastante parecidos por lo demás. Los criminales nunca entienden que hay dos partes en el negocio y en la vida y en el país. Y para ellos siempre es lo mejor. El sicario le pide a la Santísima Virgen que lo lleve por el camino del bien en el asesinato. Y eso pasaba con la gente que entrevistaba a Darío. Y cuando yo le dije esto, perdón, es que ustedes lo hacen, ustedes secuestran, ustedes ponen bombas, ustedes matan, asesinan. A ver. Sí, estamos en orillas distintas, con métodos bastante parecidos. Pero ya la entrevista ya fue por otro lado. Esa entrevista también me trajo bastantes problemas con mucha gente del establecimiento. Pero es que son épocas vividas muy complejas y muy duras. Es que Darío Arizmendi fue un hombre perseguido por la guerrilla, perseguido por las FARC, le hicieron un atentado, lo amenazaron, tuvo que irse del país. Y aún así, Darío Arizmendi, cuando tuvimos el proceso de paz, fue capaz de sentarse con todos esos, con Timochenko, con Lozada, con todos esos que habían ordenado su muerte, y fue capaz de llevarlos a la cabina y de sentarse con ellos y de hablar de paz. Timochenko va a Caracol Radio, Darío lo pasea por todo Caracol. Yo recuerdo la cara de la gente, todo el mundo era así, pues todo estaba un poco fresco. Se van a la oficina de él después de que le hizo el tour, y entiendo que en la privacidad de la oficina Darío le pregunta sobre la bomba de Caracol y Timochenko le contesta, si usted quiere saber, pregúntele a Darío o pregúntele a Timochenko.
En el 2019 decidió apagar los micrófonos, ya estaba cansado. Porque ya estaba muy viejo. Pues yo no puedo vivir todo el tiempo así, con escoltas y con 3 carros. No. Y ahí fue donde tomamos la decisión y dijimos, bueno, Ana presionó mucho que ya. Y así se produjo el retiro. Yo pues respeté siempre su decisión, pero por supuesto que nunca estuve de acuerdo en que se fuera. Éramos un equipo unido, un equipo ganador, un equipo irreemplazable y bueno, eso finalmente nos rompió a todos, ¿no? Ese día fue bravo. Y con mi equipo inmediato nos fuimos a un restaurante cerca de la 67 con séptima. Muchas gracias, fue triste, lloré mucho. Y recuerdo esa tarde y al día siguiente, chao. Él siempre tiene unos conceptos muy claros de qué está pasando y para dónde va el país. Pero ha logrado algo muy importante, se libró de las minucias, del detalle. Entonces a veces hablo con él y entonces ayer dijo el viceministro, no me interesa, dice, no me interesa, pero le interesa el manejo económico. De pronto no lo que pasó con el viceministro de Hacienda, que nos interesa a los que estamos en la brega todos los días, ahí luchando. Él ha logrado separarse de esos detalles que a veces son farragosos para vivir y conserva el genuino interés por la información y por cómo va el país. Se retiró en lo más alto de su carrera, siendo número 1 durante muchísimos años, en sintonía, en respetabilidad, en credibilidad, en acatamiento, y se fue feliz. Vuelve a ser humano, a ser papá, esposo, a ser abuelo, a disfrutar y a degustar de la vida, a leer, él lee, está tranquilo, viaja, es un hombre en paz. Cuando Darío Arizmendi piensa en los seguidores que dejó atrás, solo quiere que lo recuerden más como ser humano que como profesional. A mí no me interesa que, eso fue un gran periodista, no, eso fue eso y ya no. La profesión te tiene que vivir en presente. Lo otro es para los libros y para la estadística y para los más íntimos. Pero yo que recuerde, eso lo aprendí a mis padres, como un hombre bueno, un hombre honesto, íntegro, honesto, muy dedicado. Yo no le robé un peso a nadie, ni he tenido un peso mal habido, no. Lo que tengo lo he conseguido yo con mi trabajo, con esfuerzo, con algo de talento que Dios me dio y siendo muy disciplinado. Es una persona con un corazón enorme, ha ayudado a miles de personas, una persona que todo el tiempo está pensando en los demás y en el beneficio de los demás por encima de su propio beneficio. Es una persona que además asume como cada momento de su vida al máximo, ¿cierto? Entonces, si en este momento está en una fiesta, la goza, y si está en un proceso de una entrevista, pues se la goza. Darío es un gran hombre, un gran ser humano, y por fortuna lo seguimos disfrutando como amigo, como periodista y sobre todo como maestro. Siempre uno tiene que tener como al periodista, al que narra o al que conduce algo, pero al mismo tiempo también el buen ser humano. Y creo que esa es una buena característica de él, su simpatía y sus ganas de seguir adelante. Él es una persona que no conoce de los resentimientos, de la envidia, del rencor. Todo lo contrario, es un tipo muy amable y cualquier persona que usted entreviste que haya trabajado con él sabe que siempre está preocupado por su equipo, que siempre impulsaba a la gente y que le hacía feliz que la gente progresara. Hoy en día su debilidad son sus nietos. Y era yo en la otra vida. Sí, supongo que esta era Ana María o... Sí, se la etapa de la tontería. Nos vemos 2, 3 veces por semana porque desde más chiquito, desde que levanta dice casa de abuelo, casa de abuelos, y nos vemos mucho y nos queremos mucho. Eso es, la vida es sabia y la naturaleza, porque te compensan al final de tu vida con la nueva vida, que son los nietos. Esa sangre nueva ha traído una alegría impresionante a la familia. Todos mis sobrinos son una cosa única y especial. Mi padre es otro desde que ellos han llegado a nuestra vida.
y los queremos mucho y siempre estamos muy unidos en familia con ellos. Sí, muere de amor, realmente tiene una relación muy única. O sea, yo creo que tener nietos es un poco parecido como a tener hijos, donde uno tiene el mismo amor para todos y los ama igual, pero tiene con cada uno una relación muy distinta, y creo que así ha ido desarrollando su relación con sus nietos. Pero es un abuelo muy amoroso que tiene una relación muy linda con cada uno de sus nietos a su manera. Yo no conozco los nietos que quieran tanto a un abuelo como los nietos de Darío, que lo respeten tanto, que si el hombre está sentado leyendo, se le acerquen y se le recuestan aquí a Darío. Así fue el paso de Darío Arizmendi por Se dice de mí, un hombre de armas tomar, que no le tiembla el pulso a la hora de decir la verdad. Quienes trabajaron con él y todos los que lo han conocido lo admiran enormemente por su inteligencia, olfato periodístico, amplia cultura y gran calidad humana. Larga vida para Arizmendi. Gracias, y Ana ha estado siempre muy presente en su vida y en la mía desde que entré a la universidad. Así que todo lo mejor, y a las niñas y a toda esa cantidad de chiquitos ahora, un abrazo. Para cualquier ser humano en este planeta es un privilegio no solo haber trabajado contigo durante tantos años, deleitándonos con el conocimiento, con el profesionalismo, con el rigor, con la bondad, con la generosidad, con todas esas virtudes que tienes, sino que es un privilegio ser tu amigo. Y yo hoy me siento un privilegiado enorme. Darío querido, hermano del alma, sabes que te quiero enormemente, con todo el corazón, como uno de mis padres periodísticos y de mis amigos de verdad, como tú lo conoces perfectamente. Te deseo lo mejor, te mando un abrazo, te mando un beso para ti y para tu familia, que es la mía, hermano. Solamente espero nuestro próximo encuentro con ansiedad para que hablemos de todo lo que está pasando en todo este país. Espero escuchar tus sabias palabras. Felicitaciones, te mereces todo lo mejor y espero que en la próxima dimensión nos volvamos a encontrar cuando nos vamos. Un abrazo y un beso, Chono. Te quiero. Pues a Darío, el jefe, admiración total, respeto inmenso, y muy afortunada de tenerlo siempre en mi corazón con su amistad. Llena de gratitud hacia ti, hacia todo lo que has significado en mi vida, en nuestra vida como familia, y sabes que te quiero mucho, tío Dari. Nos has enseñado a mí, a todos mis hermanos, a mis hermanas, a toda la familia y creo que a muchos de tus admiradores muchos valores, lo generoso que eres, la gran persona que eres, y larga vida para ti. Gracias por todo tu amor, por tu cariño, por tu guía, por todos los aprendizajes. Te amo con todo mi corazón. Gracias por todo lo que nos das todos los días, por tu amor y tu compañía, que siempre han sido más que esenciales para mí. Gracias, gracias, gracias. Te amo. Yo quiero invitarlos a que tengan siempre fe, confianza en Colombia, en su familia, en las posibilidades infinitas que tenemos si nos ponemos de acuerdo, dialogando se entiende la gente, pero ya que sean optimistas, a que no se sientan derrotados, que aún en las dificultades más grandes, ustedes entiendan que hay algo más importante que cualquier cosa en la vida, que es la vida misma.